Escucha el análisis más profundo en el tema migratorio en podcast Radio América HN. Con nuestra nueva entrega, Dimensión Migratoria, Desplazamiento más allá de las fronteras. Episodio 2 con César Castillo, coordinador del Observatorio de Migraciones de la UNA. Moderado por el periodista Lesma Morazán Reyes. Ultra Serenerbón bebible, energizante y antiestrés. Potencia tu mente. Olvídate del estrés y dale energía a tu cuerpo. Todo lo que tenés en mente es posible con Ultra Serenerbón. Serenerbón, activamente. Mamá no te dirá lo que quiere de regalo para el Día de la Madre, pero sabemos que le encantaría recibir su remesa directo a su cuenta de ahorro de Banco Atlántida para participar automáticamente en el sorteo de 250 premios de 5,000 lempiras y $200 para el familiar que le envíe la remesa. Además, al abrir su cuenta de ahorro, participa en el sorteo de 25 televisores de 55 pulgadas. Son más de 500 ganadores. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Bienvenidos al segundo episodio de Dimensión Migratoria 2024, Desplazamiento más allá de las fronteras. En esta ocasión me complace presentar a César Castillo. Él es el coordinador del Observatorio de las Migraciones. César, bienvenido a Dimensión Migratoria, al podcast, el segundo, aquí en Radio América. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Estamos aquí tratando de conversar sobre un tema tan interesante como es el tema de las migraciones. Un tema actual, un tema también desde hace mucho tiempo tenemos un flujo migratorio en el país y ahora no solo somos un país de expulsor de personas, también somos un país de tránsito, por lo tanto el tema migratorio toma mayor relevancia, ¿verdad? Porque es un tema multicausal que afecta específicamente a las personas que se van y al país en general, ¿verdad? Porque perdemos población, perdemos mano de obra, perdemos la gente, que es lo más valioso que tiene un país para poder desarrollarse. ¿Cómo surge el observatorio y para qué? Sí, el observatorio surge dentro de un proyecto de Flaxo, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que es una institución a nivel de Latinoamérica, pero en Honduras está adscrita a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y surge dentro del proyecto de Flaxo a través de un financiamiento, de un programa financiado por la cooperación española con fondos de la Unión Europea y se plantea dentro de un proyecto más amplio que es empleo juvenil y en ese momento se crea la necesidad de darle observar, monitorear el tema migratorio y cómo podemos aportar desde la academia. O sea, el observatorio es una institución académica, desde la academia al debate, a la política pública y al análisis y a la comprensión del tema migratorio, tanto a nivel de la academia como también a nivel de país y a nivel de las instituciones que trabajan en el tema de migración. En líneas generales, hasta ahora, ¿cuáles han sido las lecciones aprendidas? Realmente el observatorio tiene dos funciones específicas. Uno es el tema de formación y el tema de investigación. Formación a las diferentes personas que trabajan con las instituciones que están en el tema migratorio, sean ONG, sean gobierno o sean academia, y también el tema de investigación para la toma de decisiones. Pero también la investigación incluye un proceso, no solo la investigación en sí, sino más bien la formación para la investigación. Por lo tanto, tenemos una oferta académica en cuanto a diplomados sobre el tema migratorio que va encaminado a la población que trabaja en el tema, pero también este proceso del diplomado no solo incluye la formación, sino que incluye un proceso de investigación, un proceso de una propuesta también de proyectos. Entonces, dentro del mismo proceso de formación se establece que el diplomado concluye con una propuesta, ya sea de investigación por parte de los estudiantes o una propuesta de intervención en el tema migratorio. En este 2024, ¿qué proyecciones manejan como observatorio en cuanto a flujos de migrantes en relación al 2023? Sí, realmente se manejan varios escenarios. El primer escenario es que realmente el flujo migratorio va a aumentar porque se van a conjugar ciertas acciones que se están desarrollando en el país. Uno, que venimos de un proceso de trabajo que se ha venido desarrollando con el gobierno, donde había muchas esperanzas que la situación iba a cambiar en el país, que iba a mejorar. Por lo tanto, la gente dio un compás de espera para ver qué podía pasar en el país, para
así no definir su situación. Pero recordemos que las situaciones han venido cambiando, ya sea por problemas nacionales o por problemas internacionales que se han dado. La situación no se ve una mejora específica en las condiciones del país, por lo tanto ya está creando una desesperanza en la población y este flujo migratorio puede aumentar. Pero también recordemos que los flujos migratorios no solo dependen de Honduras, porque ver el tema de la migración desde una mirada local, desde solo el país, es también sesgarlo. ¿Por qué? Porque los flujos migratorios dependen de los países de destino, de las condiciones que se generen en los países de destino. De eso va a depender el flujo migratorio. Por eso es que tenemos, por ejemplo, flujos migratorios en España, por ejemplo, que tiene sus características. Principalmente son mujeres las que migran a España y que ahora se están llevando quizás los hijos, ¿verdad? Pero si vemos el flujo migratorio hacia Estados Unidos, es mayoritario, sigue siendo mayoritariamente hombre. Ha aumentado el tema de las mujeres y principalmente el tema de las familias, e incluso ha cambiado el sujeto migrante, ¿verdad? Antes migraban la gente que tenía un poquito más de recursos. ¿Por qué? Porque el viaje hacia Estados Unidos, por ejemplo, no es barato, ¿verdad? Pagar un coyote implica bastantes recursos, entre $12,000 y $14,000, según lo que hemos investigado con las personas. Y esto implica también riesgos y todo, pero la gente está haciendo el esfuerzo por irse, ¿verdad? Porque también muchas de estas migraciones están siendo financiadas por los mismos migrantes que están en el exterior. O sea, los familiares o los amigos que viven en el exterior mandan a traer las personas al país, y de hecho no le financian económicamente, sino que lo que hacen es pagar el viaje. No les dan dinero a ellos, sino que más bien lo que hacen es pagar para que ellos lleguen, y lo que tienen asegurado ya es un trabajo, hospedaje, alimentación, mientras ellos se acomodan, pero después tienen que pagar ese dinero. Sí, el factor reunificación familiar, ¿qué tanto está incidiendo para que nuestra gente se vaya? Sí, realmente es uno de los factores, aparte de los otros, como el tema económico, el tema de seguridad. El tema de reunificación familiar es un tema bastante importante, porque por esa situación, ¿verdad? Ya tenemos... En orden de incidencia, ¿cómo los ubicaría usted? En el tercer lugar. ¿El primero? Primero es el tema de pobreza, el tema económico, el tema de empleo. Falta de oportunidades. Falta de oportunidades en general. ¿Sigue siendo el número uno? Sí, sigue siendo el número uno. El otro tema es el tema de seguridad, el tema de violencia, el tema de extorsión, y en tercer lugar el tema de reunificación familiar. Porque estamos hablando de segundas, terceras generaciones de migrantes, ya muchos de ellos, sus padres, sus abuelos ya están en Estados Unidos, por lo tanto van a hacer todo lo posible por llevarse las personas que están en este momento. Y el otro tema que también es importante, que es una nueva teoría que se ha venido planteando, es el tema del imaginario. O sea, muchos de nuestros jóvenes ya no se imaginan una vida en Honduras, sino que en el exterior, en otro país. ¿Y eso se traduce en moda? Eso se traduce, sí, en un imaginario social de poder vivir en otro país. ¿Por qué? Porque las condiciones son mejores, porque eso significa mejorar su vida, eso significa estar a la moda, eso. Hay muchas oportunidades. ¿Eso se puede conectar con los malos gobiernos, con lo mal que se ha portado en términos generales nuestra clase política? Hay varios aspectos, o sea, sí se puede conectar, pero no necesariamente es solo por eso, ¿verdad? Porque son muchos factores. Muchos de nuestros jóvenes, aunque las condiciones mejoren del país, ellos ya tienen su imaginario de vivir en otro país, porque tienen sus amigos, sus familiares, y recordemos que las redes sociales han avanzado mucho, y la comunicación ahora es más fácil comunicarse con alguien que está en el exterior que incluso comunicarse con alguien que está en el mismo país, en alguna comunidad del país. Entonces, todo esto influye, ¿verdad?, en el imaginario social, en el imaginario que estos jóvenes tienen. Por ejemplo, nosotros hicimos algunos estudios en secundaria, por ejemplo, y encontramos que más o menos 6 de cada 10 jóvenes se imaginan su vida fuera del país. Se imaginan ya no seguir estudiando. Es un porcentaje muy alto. Muy alto. O sea, no significa que eso se va a traducir en migración, ¿verdad? Sí. Pero un buen porcentaje de eso también va a migrar. ¿Y qué tanto fue el universo? No, ese lo hicimos más bien en ciertos institutos que son de los más grandes del país. En el caso de Tegucigalpa se hizo en el Instituto Central Vicente Cáceres, en el José Cecilio del Valle en Choluteca, en el León Alvarado de Comayagua. Los más referentes de las ciudades más importantes del país. En el JTR de San Pedro Sula y en el otro de Progreso. Entonces se tomaron estos institutos insignias como referencia y se encontró esa situación, ¿verdad? Muchos de nuestros jóvenes realmente su imaginario
ya no está en el país, no es seguir estudiando en el país, sino más bien migrar. Y muchos se preparan incluso para migrar. Sí. Esa es la realidad de nuestra juventud. Bueno, entonces, cambiar ese imaginario social no solo implica que mejoren las condiciones. O sea, estamos de acuerdo que sí va a influir, ¿verdad? Porque en la medida que los jóvenes se vean incluidos, que los jóvenes y la mayor parte de la población, se imagine que realmente el país va a cambiar y que van a existir las oportunidades, no va a tener necesidad de emigrar, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos de la migración, por ejemplo, hacia Estados Unidos, que es la que tiene mayor riesgo, o sea, a veces uno se pregunta, bueno, pero ¿qué está pasando en la mente de las personas? ¿Cómo es posible que alguien se arriesgue a morir en el camino, a perder su dinero, y no quedarse en Honduras? Conversábamos con algunas personas cuando estamos en las comunidades y le decimos, bueno, pero ¿por qué a usted le prestan o le prestan $12,000, $15,000 para migrar a Estados Unidos, pero por qué no se lo prestan para desarrollarse en el país? O sea, con una base económica de $12,000, $15,000, alguien puede poner un emprendimiento, puede poner un negocio y puede tratar de desarrollarse en las comunidades. Y dicen, no, en primer lugar no me lo van a prestar, porque no me prestan el dinero, yo no veo el dinero, yo no tengo el acceso al dinero, sino que lo que hacen es pagar el viajero, pagar el coyote para que me lleve y establecer todas las conexiones en Estados Unidos para que yo llegue, pero no me dan el dinero. En segundo lugar, ellos no me van a prestar para arriesgar en un dinero en un país donde saben que yo económicamente mi emprendimiento puede fracasar, y puede fracasar por diferentes situaciones. Sí. Pero uno es el tema de extorsión y otro es el tema también que poner un negocio en Honduras, el tema burocrático y el tema de trámites es bastante complicado. Sí. Ahora, de acuerdo a las investigaciones que ustedes han hecho, en promedio, ¿cuánto está pagando el compatriota para viajar irregularmente a través de un coyote hacia el norte de América? Sí, hay diferentes negociaciones, todo depende un poco de las condiciones en que se viaje. O sea, oscila entre $10,000 a $15,000, ¿no? Dependiendo de cuánto pague, eso le da un poquito más de seguridad. Lo que hemos investigado y lo que... ¿Y el pago es adelantado o una vez que se concreta? Hay cierto pago adelantado, o sea, una parte adelantada y otra parte cuando se concreta, ¿verdad? Pero la persona que viaja por lo general, si es financiado por personas que están fuera del país, no ve el dinero. O sea, algunos sí ven el dinero porque tienen que empeñar sus bienes, tienen que venderlos o sacan un préstamo para irse a altos intereses, y eso incluso sale más caro y se arriesgan. Pero más o menos está entre $12,000 a $15,000, y eso incluye las negociaciones que se lleve con el coyote, en las condiciones que viaje, y también las condiciones en las que esta persona puede pagar. Y también es en las condiciones que va a viajar, que también es muy importante, porque entre más caro es el viaje, o entre más paga usted, tiene mayores posibilidades de poder ingresar a Estados Unidos. Incluso le hablan de que ese dinero le incluye tantos intentos, o sea, 3, 4, 5 intentos, y si después de esos intentos no logra pasar, usted tiene que regresar al país y seguir pagando ese dinero que debe. Sí, ¿es un mito o una realidad que en Honduras ya hay comunidades que no tienen jóvenes, que no hay población económicamente activa? ¿Qué han logrado indagar ustedes al respecto como observatorio? No es un mito, ¿verdad? O sea, es la realidad. La mayor parte de los jóvenes ya no están, la población económicamente activa con la que podemos trabajar, podemos desarrollar, la mayor parte ya no está en las comunidades, ya se ha ido a Estados Unidos. Eso no significa que las comunidades tampoco tienen gente, ¿verdad? Porque recordemos que Honduras tiene una tasa de crecimiento bastante elevada. Estamos entrando incluso en el tema estamos en pleno bono demográfico, entonces realmente no es que vamos a encontrar las comunidades abandonadas, pero sí hay un buen porcentaje de personas que ya no están en el país. Y el otro tema es que no solo las personas que se han ido, sino que los jóvenes que están en estas comunidades realmente no tienen una planificación o un proceso de planificación de futuro en esa comunidad. Por lo general, su planificación de vida no pasa por quedarse en la comunidad, su planificación de vida pasa por estudiar, por prepararse, pero para irse. Ese es el tema, o sea, ese es el mayor problema. No tanto, o sea, es cierto, ya se fue un buen porcentaje de la población, pero el tema es que nuestra población joven está pensando en irse, no está pensando en desarrollarse en el país. Sí. De acuerdo a estas mismas investigaciones, ¿cuáles son las zonas donde los jóvenes, la población económicamente activa, se está yendo más del país? Sí, hay el fenómeno migratorio es un fenómeno nacional, ¿verdad? O sea, no es propio de una región. No es propio de una región, aunque hay ciertas características de regiones,
pero no es propio. O sea, si nosotros vemos el tema de la migración es en todo el país, pero hay departamentos que tienen mayor migración porque también unos tienen mayor número de población. Por el caso del departamento de Cortés, el caso del departamento de Olancho, aunque no es de los más poblados, pero sí tiene bastante flujo migratorio. El caso del departamento de Lloro, Atlántida, la zona Atlántida. Pero, por ejemplo, vaya, el caso de departamentos pequeños como Valle, por ejemplo, o sea, en términos Valle, Choluteca, en términos numéricos, no se comparan, por ejemplo, con departamentos como Francisco Morazán y Cortés, pero en términos porcentuales son de los departamentos que también tienen un flujo migratorio. ¿A qué se debe eso? Es por las condiciones que debía dar. Y también recordemos que hay cierta influencia, por ejemplo, el caso de Valle, hay una influencia del Salvador también, ¿verdad? Que tiene un flujo migratorio mucho más antiguo que el caso de Honduras. Entonces, El Salvador nos supera en tiempo y en cantidad, ¿verdad? En tiempo y en cantidad nos supera El Salvador en términos de hablando del número del flujo migratorio. Sí. Lo que no nos supera es que realmente es de analizarlo. Es interesante, por ejemplo, el caso de los 3 países del norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala. Si nosotros analizamos las cifras de la población de hondureños, de origen hondureño, de origen salvadoreño, de origen guatemalteco en Estados Unidos, y comparamos las 2 últimas décadas, la población del Salvador, de origen salvadoreño en Estados Unidos, ha disminuido en un 2-3%. La población de guatemaltecos se ha estancado, no ha crecido. Pero la población de hondureños, comparando las 2 décadas, ha crecido en un 31%. ¿Y a qué se debe ese fenómeno? Se debe a que el flujo migratorio de hondureños es más reciente, más nuevo. O sea, el flujo de salvadoreños es mucho más antiguo, tiene muchos más años de migración. El caso de hondureños más bien se ha logrado, por ejemplo, superar y se ha venido creciendo en las últimas décadas. Es de los más nuevos. O sea, la diáspora hondureña en Estados Unidos es mucho más reciente que la diáspora de guatemaltecos y de salvadoreños. ¿Qué proyección manejan ustedes en cuanto a hondureños que a diario están abandonando el territorio nacional? Sí, más o menos se establece alguna cifra entre 500 a 700 personas diarias que abandonan el país, y esto con base no en los registros de hondureños, porque Honduras no tiene registro del flujo migratorio, tiene registro más de retornados, que también es un concepto bastante debatible, o sea, porque se habla de retornados voluntarios, o sea, retorno voluntario, y realmente la mayor parte de los que vienen a Honduras no forzado. Sí, de hecho son deportados. Solo es en teoría que es voluntario. En términos de deportaciones, porque son personas que se capturan ya sea en Estados Unidos o en México y se deportan a Honduras, ¿verdad? Pero bueno, el concepto que se maneja en el país es de retorno. Entonces, si lo vemos en términos de retornos, se ha venido disminuyendo incluso. El mayor flujo de retornados lo tuvimos en el 2018, porque tuvo la influencia de las caravanas del 2019, con la influencia de las caravanas del 2018. Entonces se establece que si vemos las cifras, por ejemplo, de hondureños, de encuentros, por ejemplo, de hondureños en la frontera sur de Estados Unidos, estamos hablando que solo en el 2023 se detuvieron 230,000 personas hondureñas. Y si usted divide 230,000 entre 365 días, ya más o menos tiene una cifra estimada. Y, por ejemplo, el caso de aprehensiones, por ejemplo, en Estados Unidos, estamos hablando de, en los últimos 3 años, en los últimos 3 años estamos hablando, 21, 22, 23, sí, los últimos 3 años estamos hablando que en Estados Unidos se capturaron 1.900.000 personas de origen centroamericano de estos 3 países, Honduras, Guatemala y El Salvador, y de esos más de 800,000 son hondureños. Entonces, cuando vemos estas cifras, vemos que sí, que el flujo migratorio es significativo, es elevado. También cuando vemos las cifras de personas con solicitudes de refugio en México, Honduras es el primer lugar de personas que piden refugio en México, y en algunos casos, en algunos años nos ha superado Haití por una diferencia mínima, pero nos mantenemos ahí en los primeros lugares. Solo el año pasado hubieron más de 35,000 personas que solicitaron refugio en México. Sí. O sea que México también se está convirtiendo en un país de destino de los hondureños. Ultra Serenerbón bebible, energizante y antiestrés. Potencia tu mente. Olvídate del estrés y dale energía a tu cuerpo. Todo lo que tenés en mente es posible con Ultra Serenerbón. Serenerbón activamente.
Mamá no te dirá lo que quiere de regalo para el Día de la Madre, pero sabemos que le encantaría recibir su remesa directo a su cuenta de ahorro de Banco Atlántida para participar automáticamente en el sorteo de 250 premios de 5,000 lempiras y $200 para el familiar que le envíe la remesa. Además, al abrir su cuenta de ahorro, participa en el sorteo de 25 televisores de 55 pulgadas. Son más de 500 ganadores. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Ahora, retomando el tema de las caravanas, ¿qué valoración tiene usted? Porque se ha dicho que detrás de las mismas estuvieron las redes de traficantes de personas, de trata de personas. Incluso hay quienes se atrevieron a decir que fueron politizadas, que hay gente que se montó en ese barco y algunos de ellos, bueno, hoy son figuras políticas que están ahí en el Congreso Nacional de la República. De diputados. ¿Qué criterio le merece? Otros son ministros. Sí, realmente el tema de las caravanas es un tema de analizarlo. O sea, no podemos desconocer el tema político de las caravanas, pero no solo el tema político, también el tema de reorganización social del país. ¿Un ingrediente político, cree usted? Sí, claro, un ingrediente político y un ingrediente de protesta. O mejor dicho, partidario. Quizás no necesariamente partidario, pero sí de protesta social. Porque recordemos que el país viene en un proceso de reorganización social que algunos de nosotros cuando estábamos jóvenes soñábamos con algunas cosas de esas que nunca las pensábamos ver, pero a partir del 2019 del golpe de Estado empieza un par de aguas en el país y empieza una reorganización de la sociedad que no se había visto en el país de esta forma. Entonces toda esta organización se plantea e incluso se llega a través de un partido político que ahora es gobierno a reorganizar la sociedad y tiene esa cuestión de organización. De hecho, las caravanas son una protesta hacia el gobierno. Social. Una protesta social hacia el gobierno. O sea, tiene un ingrediente político. O sea, ¿usted está convencido que fue un fenómeno social que surgió de forma natural? Surge de forma, no tanto de forma natural, pero surge de un proceso de organización social. O sea, de un proceso de reorganización que viene desde el 2009, se vuelve a efervecer en el tema del 2017, de las elecciones del 2017, se vuelve a retomar en la lucha del 2018 por el tema de salud y educación, recordemos, y todo este tema de organización social de la sociedad y también el tema político. ¿Por qué? Porque también la sociedad se reorganiza a través de un grupo político, de un pensamiento político, y esto influye también en las caravanas, pero no creemos, de lo que hemos observado, no creemos que existió un Mesías ahí que llamó y se abrió el mar y pasaron todo, ¿verdad? No. Ahora, ¿no descarta que de repente grupos del crimen organizado pudieron haberse aprovechado de las mismas o personajes políticos que hoy son figuras dentro del Congreso? O sea, es todo el completo. ¿Pero por qué? Porque también estos personajes también eran luchadores sociales, pues sí. Entonces estaban inmiscuidos en el tema. O sea, y el otro tema, el tema del crimen organizado o de los traficantes de personas, tampoco es de descartarlo. ¿Por qué? Porque el fenómeno de las caravanas es un fenómeno bastante interesante de estudiarlo, porque confluyen ciertas situaciones, confluye una protesta social, confluye un descontento con un gobierno, confluye también las acciones que se desarrollan a nivel internacional. Recordemos que en ese momento gana Andrés López Obrador como presidente en México. Sí. Y habla de que las puertas de México están abiertas, que hay una mayor... y que Biden, por cierto todo quedó en retórica. Sí, Biden está en campaña política también. Casi en la misma sintonía. En la misma sintonía, con una política amigable, migrante, más con un discurso humanitario que el discurso de Trump, que es más incendiario, más en contra de los derechos de los migrantes. El discurso de Biden es mucho más humanista, el discurso. No necesariamente se han detenido las deportaciones, pero sí es un proceso diferente al tema de Trump. Y todo esto confluye, ¿verdad?, en este proceso. Y lo que sucede es que las caravanas, por ejemplo, cambian en primer lugar el sujeto migrante. O sea, ya no migran solo los hombres, ya no migran solo también las mujeres como acompañantes de los hombres. El núcleo familiar. Migra el núcleo familiar. O sea, y los allegados al núcleo familiar. Sí, claro. Y además no migra el que tiene solo recursos, sino migra también el pobre, que no tiene recursos y agarra su mochila y se aventura a la ruta migratoria. Y la caravana tiene ciertos ingredientes incluso internos,
¿Por qué? ¿Qué es lo más difícil para un migrante hondureño cuando va hacia Estados Unidos? Cruzar México. Eso es lo más complicado, eso es el mayor riesgo. Pero en la medida que se cruza México en caravanas, hay una protección incluso de las ONG o de las instituciones que trabajan en el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Hay un acompañamiento incluso de los medios de comunicación. De hecho, nosotros conversábamos con algunas personas que iban en la caravana, principalmente las mujeres. Las mujeres tuvieron un papel preponderante en las caravanas, que mucho no se dijo, pero incluso fueron las mujeres las que definían hacia dónde iban y por dónde iban, porque eran las que tenían el apoyo de los medios de comunicación, el apoyo de las instituciones. Y alguien puede decir, no, pero es que la caravana no tuvo éxito. Bueno, la caravana tuvo éxito. Lo que pasa es que las estrategias de la caravana, una vez que llegaron a la frontera con Estados Unidos, fueron diferenciadas. O sea, muchos pidieron asilo, pidieron refugio en México, otros solicitaron asilo en Estados Unidos, otros y ahí entran los traficantes de personas, donde también hacen su negocio. ¿Por qué? Porque y que migran también la gente que tiene menos recursos. ¿Por qué? Según lo que es la información que tenemos de las caravanas, es que, por ejemplo, viajar desde Honduras hacia Estados Unidos costaba $12,000. Pero viajar, o sea, cruzarlo de México a Estados Unidos solo les cobraban $2,000, $2,500. Entonces mucha gente también optó por irse en la caravana y pagar el coyote, pero el coyote que solo lo pasara de la frontera de México hacia Estados Unidos, y eso era mucho más cómodo y era mucho más fácil. Sí. Bueno, el último censo de los Estados Unidos refleja que hay más de 800,000 hondureños legalmente o registrados, mejor dicho, en ese censo, pero hay un subregistro que se asegura es superior a esa cifra. No sé qué nos puede comentar al respecto. Sí, de hecho, más bien la cifra es más elevada, lo que se registra en Estados Unidos, porque no habla de hondureños, habla de personas de origen hondureño, y habla de más o menos de 1.200.000 personas de origen hondureño. Muchos de ellos ya nacidos en Estados Unidos, sí. O sea, un buen porcentaje, más del 30% ya nacidos en Estados Unidos, pero de eso se habla que más o menos un 60% están de manera irregular en Estados Unidos. Estamos hablando de 600,000, 700,000 personas que están de manera irregular, pero también es de suponer que hay un subregistro. ¿Por qué? Porque al usted migrar de manera irregular, lo que le vale para poder estar en un país de esto es la clandestinidad. Entonces, en la medida que usted esté de manera clandestina, siente seguridad de que no lo van a capturar y lo van a deportar. Eso ha venido mejorando incluso. ¿Por qué? Porque incluso la mentalidad del hondureño ha ido cambiando. Mucho hondureño que está llegando recién a Estados Unidos sabe que tiene que buscar la forma de pagar impuestos y buscar la forma de cómo regularizar su situación, no necesariamente un estatus migratorio regular, pero sí tener algún acceso a que sus pagos sean en cheques, que él pueda generar ingresos. ¿Por qué? Porque en la medida que el migrante puede comprobar que ha llegado a Estados Unidos, aunque sea de manera irregular, pero que es una persona que trabaja, que paga sus impuestos, que aporta al Estado, puede tener mejores condiciones de defender su estatus migratorio en una corte en un momento que sea capturado. Sí. ¿Usted cree que los Estados Unidos ha hecho lo propio hasta ahora para detener los altos flujos de migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica y particularmente de Honduras? Es que es bien difícil pensar que Estados Unidos ha hecho lo propio, porque incluso la política migratoria de Estados Unidos ha pasado de una política más humana, más respeto a derechos humanos, a la política de Trump, que fue más de criminalizar al migrante, de capturarlo, todo el tema, incluso el tema del título 42 que se enmarcó en el tema de una pandemia, incluso porque el título 42 lo que hace es que toma en cuenta el tema de salud, o se establece el tema de salud como una forma para poder deportar a las personas de manera inmediata, amparados en un tema de salud, pero todos sabemos que no es un tema de salud, es un tema migratorio. El tema de la construcción del muro, incluso el tema del discurso muy fuerte antimigrante, el tema de algunas acciones que han desarrollado algunos gobernadores, el caso del gobernador de la Florida, el de Texas, y otros gobernadores que han planteado leyes antimigrantes muy fuertes. Pero el tema es que tenemos que verlo de una forma integral. No vamos a detener la migración hacia Estados Unidos, porque incluso Estados Unidos necesita de nuestros migrantes para poder desarrollarse. Hay teorías que establecen que los países de destino
son los que más se benefician de la migración, porque son los que logran desarrollarse con el trabajo de los migrantes, más que los países de origen. Pero también el otro tema es cómo se relacionan estas acciones del país de destino con los países de origen, pero cómo se logra establecer un proceso de desarrollo en estos países. ¿Por qué? Porque Estados Unidos podrá construir muros, podrá poner leyes antimigrantes muy fuertes, pero no va a detener la migración si no se desarrolla el trabajo y no se trabaja con los países de origen. Y eso lo ha entendido Estados Unidos, que ha planteado un trabajo con nuestros países, ha planteado trabajo con México, con Guatemala, con El Salvador, con Honduras. Ha habido declaraciones, han habido aportes económicos, incluso proyectos que se están trabajando. Por ejemplo, si nosotros vemos la cooperación de Estados Unidos en Honduras, o sea, todo está enmarcado en el tema de migración. O sea, en los diferentes aspectos que trabajen tiene que llevar un componente migratorio. ¿Por qué? Porque no se puede detener la migración si no se trabaja. Cerrando las fronteras no se detiene. Lo que hace es encarecer la migración. Entre más restricciones ponga usted para el ingreso hacia Estados Unidos, lo que hace es que los coyotes cobran más, los traficantes de personas cobran más. Entonces lo que hay que hacer es trabajar con nuestros países. Sí, ¿sí atrevería usted a vaticinar que si vuelve de nuevo a la Casa Blanca el presidente Trump, el viaje se va a volver más hostil en la frontera? Sí, lógicamente, ¿verdad? Porque hay un discurso mucho más antimigrante, mucho más fuerte. O sea, puede retomar ciertos procesos, incluso ha acusado Trump al gobierno de Biden de ser blando, de más bien estar abriendo sus fronteras y dejando que lleguen migrantes hacia el país en contra de los intereses de la población de Estados Unidos. Pero esta situación no solo es discurso, ¿verdad? No solo pasa por un discurso, sino por todas las acciones que se desarrollen. Porque también el gobierno de Trump trató de trabajar con nuestros países y tratar de establecer alianzas incluso. Incluso hubo una estrategia muy interesante, por ejemplo, con el tema de tercer país seguro. ¿Por qué? Porque lo que Estados Unidos planteaba era evitar la aparición de ese flujo migratorio en su frontera. ¿Y qué es lo que hizo? Estableció acuerdos con los países México, Guatemala, El Salvador, incluso Honduras, pero Honduras lo negó que había firmado, como tercer país seguro. ¿Y qué significaba eso? Que estos países iban a cerrar sus fronteras a los migrantes y que cualquier solicitud de refugio a Estados Unidos tenía que hacerla en un tercer país antes de llegar a Estados Unidos. Entonces eso lo que hizo fue correr la frontera de Estados Unidos del sur de México hacia nuestros países en Centroamérica. ¿Por qué cree que no se ha dado una reforma integral, como la han prometido en su momento tanto demócratas como republicanos? Porque eso requiere del respaldo de ambos partidos en el Congreso estadounidense. ¿Por qué no se ha dado? Porque en los Estados Unidos se estima unos 12 millones de personas que están de forma irregular. Sí, bueno, sí. De 11 a 12 millones. 11 millones, unos hablan hasta de 19 millones de personas. Pero es que las reformas integrales en el tema de migración implican muchos aspectos, no solo el aspecto político, sino también el aspecto económico. Porque también hay que hablar, claro, o sea, el tema de tráfico de personas es uno de los negocios más lucrativos del mundo. O sea, el dinero que se mueve con el tráfico de personas, incluso algunos hablan de que supera incluso el dinero del narcotráfico, el dinero del tráfico de personas. Entonces son muchos aspectos. O sea, porque y también el tema de Estados Unidos, cómo hace una reforma integral, porque también, o sea, el tema aquí es que son países desarrollados que son polos de atracción. Y entonces, mientras no se desarrollen los países que están alrededor, ese polo va a atraer a toda la población, porque la población necesita mejorar sus condiciones de vida, necesita empleo, necesita trabajo y va a tener que buscar la forma de obtenerlo. Y es como un proceso de selección natural, ¿verdad? De sobrevivencia. Sí. Muchos de nuestros hondureños lo que hacen es migrar para sobrevivir, porque en este país no lo logran. Y por ejemplo, hay un tema interesante en el tema de las caravanas. Se decía, bueno, la gente se va a morir en la caravana, el riesgo es elevado. Y por ejemplo, yo me tomé un fin de semana, por ejemplo, de analizar el tema de las caravanas. En el proceso de las caravanas del 2018, en el trayecto entre Honduras y México, Estados Unidos, murieron 32 personas. Se registraron la muerte de 32 compatriotas hondureños en las caravanas. Y yo me puse a hacer el recuento de un fin de semana y aquí fueron asesinadas 45 personas. Un fin de semana. Y murieron 32 personas en la caravana. Entonces, tome usted en consideración lo que piensa la gente.
O sea, si el riesgo de muerte existe en la ruta migratoria, el riesgo de muerte existe más en Honduras. Entonces la gente va a sopesar eso y va a decir, bueno, igual me voy a morir aquí que me puedo morir en el camino. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque nuestros jóvenes se están muriendo, los están asesinando. Entonces son cosas que también son factores que pesan, porque uno cuando se pone a analizar no logra entender por qué la gente sabe que se puede morir, puede ser abusada en el camino, abusada sexualmente, puede ser utilizada como mula por el narcotráfico y aún se arriesga. O sea, hay cosas que uno descubre cuando está en las comunidades. Por ejemplo, vaya, el caso de las mujeres. Usted sabe que las mujeres antes de emigrar van al centro de salud a ponerse una inyección para evitar embarazos antes de emigrar. Uh-huh. ¿Qué le da? O sea, van conscientes que van a ser ultrajadas, van a ser violadas. O sea, no desconocen el riesgo. De hecho, se preparan para el riesgo. Entonces, ¿cuánta desesperación tiene nuestra población? Estas mujeres, ¿cuánta desesperación tienen de que no logran avanzar, no logran mejorar sus condiciones en este país, que se arriesgan a eso conscientes de que pueden ser violadas? Podemos imaginar un estado de suicidio el que está viviendo la gente. Quizás en el sentido menos estricto, ¿verdad? Pero es un riesgo. O sea, el riesgo que incluye la migración y todos los riesgos que tiene la ruta, la gente lo sopesa, la gente lo ve. Y a veces pesa más las condiciones que tiene aquí que el riesgo que puede incluir en el riesgo. La gente dice, bueno, no, yo mejor me voy, porque al final es un rifón, pero aquí no voy a hacer. La mayoría de las niñas, las mujeres que se van de forma irregular son violadas. Hay un buen porcentaje que son violadas y otras que no son violadas también tienen relaciones sexuales consentidas con líderes de narcotráfico, con líderes de pandilla, porque es como una forma de sobrevivencia, porque si no les pueden matar, o porque si no saben que esa es una forma de poder sobrevivir y poder pasar. Entonces son muchas acciones, muchas cosas que se dan en la ruta migratoria que uno se pone a pensar, bueno, ¿por qué se va la gente? ¿Por qué se arriesga tanto? Sí. Y ese otro fenómeno que hay gente, César, que tiene un trabajo aceptable, estable, y se está yendo. Sí, pero ¿qué significa el trabajo aceptable, trabajo estable? O sea, ¿realmente el trabajo le está generando condiciones para vivir? Por ejemplo, vaya, ¿qué sería un salario aceptable en este país? ¿Cuánto es el salario mínimo? 15,000, 16,000 lempiras. Y un salario aceptable sería que... Unos 30,000 lempiras, 35,000 lempiras. 35,000 lempiras. Sí. Uh-huh. Para obtener una casa, más o menos, ¿cuánto necesita usted? Con 35,000 lempiras incluso no le prestan para comprar una casa. Y si compra una casa, digamos que la cuota sería que tiene que tener una prima de 100, a menos que la pareja de 200,000 lempiras complemente el salario, ¿no? Sí, no, incluso si la pareja complementa un salario, muchas parejas, entre ellos incluso, podrían llegar a 30,000, 40,000 lempiras, pero no pueden conseguir acceso, no tienen acceso a una vivienda, a la educación. Sí. O sea, la educación pública se ha venido deteriorando en el país, se ha venido sacrificando la educación pública para beneficiar un poco el tema de la ampliación de la educación privada, que no necesariamente es mejor, tampoco es peor, pero le da la oportunidad que, por ejemplo, estudien inglés. O sea, ¿por qué Honduras es uno de los países que más hay jóvenes que son bilingües? ¿Por qué? Porque también la gente está aportando a que mejoren sus condiciones. Está conectada con el norte de América. Con el norte también, a que se puede ir, pues sí, va a tener mejores condiciones. Ahora, César, podemos ir concluyendo que los distintos gobiernos que hemos tenido en el país, no le han apostado a hacerle frente a las verdaderas causas que provocan que nuestra gente se siga yendo. Sí, es que es bien difícil, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque recordemos que nuestros gobiernos vienen, o sea, es cierto, en algunos casos ahora se ha retomado el tema de planificación a largo plazo, pero realmente somos un país pobre, sin recursos, sin desarrollo, que al final estamos apagando incendios. Entonces priorizamos otros temas que son mucho más fuertes, o sea, incluso mucho más mediáticos, ¿verdad? O sea, porque si lo ponemos así, si nos ponemos nosotros a decir, bueno, ¿qué tema ataco yo primero?
¿Ataco el tema de generación de empleo o el tema de migración? Aunque atacando el tema de generación de empleo, ataco el tema de migración. ¿Ataco el tema de seguridad, de extorsión o ataco el tema de migración? No, tengo que atacar el tema. O sea, pero en la medida que nosotros vamos mejorando las condiciones en esos otros temas, vamos a disminuir la migración. Pero son tantos problemas que tiene el país que es bien difícil. O sea, el país se viene deteriorando desde hace muchos años y no es fácil recuperarlo. Y no es fácil recuperarlo incluso con la misma gente. Bien difícil la situación que atravesamos el país. Hay que buscar acciones y buscar desarrollo. Y también esto no es un tema de gobierno, es un tema de país, donde tenemos que buscar también cuáles son las acciones que están desarrollando la empresa privada en la generación de empleo, en la generación de condiciones de vida. Porque también, o sea, nosotros hablamos de que Honduras viene creciendo, que ha tenido un crecimiento incluso mejor que algunos países de América Latina, pero ese crecimiento en qué se ve traducido. No lo vemos, pues, no lo vemos traducido en desarrollo, porque realmente no se está tratando de trabajar en el país. Entonces, bien difícil. Y el otro tema también es que no hay que olvidar, es el tema de las remesas. O sea, el tema de migración también tiene su lado, que también es interesante analizarlo. Honduras es un país que vive mucho de la remesa. Muchos de nuestros hogares tienen las condiciones que tienen por la remesa. Nosotros no tenemos peores condiciones de pobreza, mucho por las remesas. Entonces, y eso es una realidad, eso se ve. Cuando nosotros vamos a las comunidades, trabajamos mucho con estudiantes, por ejemplo, de la universidad. Y cuando nos reunimos con ellos después de alguna evaluación, de algunas visitas a las comunidades, les preguntamos, bueno, ¿y ustedes qué piensan? No, que me voy a ir. ¿Pero por qué? O sea, me dice, profesor, pero es que la realidad esa es, me dice, nosotros vamos a la comunidad y la casa que tiene mejores condiciones es la del migrante, que está en Estados Unidos. ¿Cuál es la proyección que tienen como observatorio de recepción de remesas para este año? Bueno, incluso en este primer trimestre disminuyó un poquito, pero se espera que se aumente. El año pasado el Banco Central registró un poco más de 9.000 millones. Más de 9.000 millones, sí. ¿Cree que se supere? Sí, posible. ¿Para este año? Para este año, sí. De hecho, en los últimos años estamos hablando más de 25.000 millones de remesas que han ingresado al país. De hecho, es el mayor producto de exportación que tenemos la gente. Y realmente Honduras es un país que vive mucho de las remesas. Muy bien. Y solo estamos hablando de remesas económicas, ¿verdad? Sí. ¿No? Muchos de remesas en especies todavía no se contabilizan. Bueno, ha sido un grato placer, César. César Castillo es el coordinador del Observatorio de las Migraciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y ha estado con nosotros en el segundo episodio de Dimensión Migratoria 2024, Desplazamiento más allá de las fronteras. Ultra Serenerbón bebible, energizante y antiestrés. Potencia tu mente. Olvídate del estrés y dale energía a tu cuerpo. Todo lo que tenés en mente es posible con Ultra Serenerbón. Serenerbón, activamente. Mamá no te dirá lo que quiere de regalo para el Día de la Madre, pero sabemos que le encantaría recibir su remesa directo a su cuenta de ahorro de Banco Atlántida para participar automáticamente en el sorteo de 250 premios de 5,000 lempiras y $200 para el familiar que le envíe la remesa. Además, al abrir su cuenta de ahorro, participa en el sorteo de 25 televisores de 55 pulgadas. Son más de 500 ganadores. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Escucha este y todos los episodios en Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast y en www.radioamerica.hn. Podcast Radio América HN.